hablando entonces en esta transmisión, nos cubrimos con la sangre de Cristo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Oh preciosísima sangre de Jesucristo, sálvanos a nosotros y al mundo entero. Oh preciosísima sangre de Jesucristo, sálvanos a nosotros y al mundo entero. Oh preciosísima sangre de Jesucristo, sálvanos a nosotros y al mundo entero. Veníamos hablando justamente de María Jesús de Agreda y cómo la Santísima Virgen María le permite vivir a esta gran santa este misterio de la cruz, cuando explicábamos que habiéndole dictado toda esta obra prodigiosa de Ciudad Mística de Dios, sin embargo lo que Dios mismo había dado, Dios mismo manda a quemarlo como figura de la misma cruz que también María vive y que ella nos invita y nos empuja a vivir. Le dicta de nuevo la obra y dentro de la obra la Virgen le revela cómo acontece la conversión de Saulo de Tarso. Y justamente veníamos hablando dentro del contexto que iniciamos compartir esta charla de retiro, veníamos hablando de que esta comunidad de Éfeso o de Efesio es la comunidad mariana por excelencia, donde el mismo apóstol nos va a revelar en la escritura de esta epístola una de los pasajes más luminantes, más reveladores sobre la acción dinámica transformativa del Espíritu Santo en el ser interior del hombre, en la mente del hombre, figura del vientre de María. Y después le voy a entrar a explicar otro elemento interesante, por qué hemos entrado y por qué la Virgen ha querido entrar a hablarle sobre este tema, para poder armarnos de la armadura de Dios y poder vivir entonces una genuina y verdadera consagración, es decir, unión obediente, porque la consagración al corazón de María, en palabras llanas, sencillas, lacónicas, no es otra cosa que una unión obediente a María. Más que, digamos, toda una parafernalia de fórmulas jaculatorias, las cuales son buenas y deben hacerse, porque el mismo tratado nos enseña como parte de las 7 prácticas exteriores de lo que es vivir una verdadera consagración al Inmaculado Corazón de María, partiendo del numeral 227 del tratado. Nos va a hablar de las 7 prácticas exteriores, y la primera práctica exterior, y entiéndase, no interior, exterior, y ahí es donde está el problema, porque la mayoría de la gente se queda con la exterioridad y no construye en sí la interioridad de una unión obediente a María. Y la primera de las 7 exteriores, repito, a partir del numeral 227, que nos enseña San Luis María Griñón de Montfort, justo nos habla es la consagración, el sacramental, porque los 30 días de oraciones y meditaciones en la forma como a partir del numeral 227 nos revela San Luis María Griñón de Montfort, que se rige por el calendario gregoriano, 5 semanas de 6 días, es un sacramental. Esta suerte de experiencia sacramental, sacramental que es en sí la oración de consagración, como la enseña San Luis, es la primera práctica exterior, no interior, exterior de la consagración al Inmaculado Corazón de María. Posteriormente siguen otras que él va enseñando, como llevar la cadenilla, es decir, el sacramental ya exterior de una cadenilla. Nos va explicando, aquí lo voy a mencionar, nos va explicando dentro de estas 7, a partir del numeral 27, nos dice que está justamente después de los efectos, de los 7 efectos de la consagración al Inmaculado Corazón de María. Primero es la consagración. El segundo, o la segunda práctica exterior, es el rezo de la coronilla de 2 estrellas. La tercera práctica exterior es portar una cadenilla de hierro. La cuarta práctica exterior es la celebración del misterio de la encarnación, es decir, la contemplación de todo lo que operó y sucedió en el vientre de María, la encarnación. El padre Luciano siempre me enseñaba, y seguramente se lo dijo a ustedes también, que el dogma mayor
era el de la encarnación y que superaba los demás dogmas, no porque los otros fuesen menos importantes, y con palabras textuales del mismo padre Luciano, él decía que los demás dogmas eran los dogmas enanos y el dogma mayor o más crecido era el dogma de la encarnación. Posteriormente, la quinta práctica exterior es la recitación del Ave María y el Santo Rosario, la salutación angélica. Y la sexta es la recitación del Magnificat. Y la séptima era el menosprecio del mundo. Estas 7, entiéndase, son exteriores, no interiores. Y ahí es donde está el problema y donde tenemos que trabajar fuertemente para ser triturados y partidos por el Evangelio, para que entonces primeramente, a la par que podemos realizar y se deben realizar porque el tratado lo enseña, estas 7 prácticas exteriores, tenemos a la par que construir la interioridad con María. Y justamente esta interioridad con María es lo que San Luis va a enseñar a partir del numeral 257, donde ya habla entonces de las 4 prácticas interiores, que es la síntesis, el resumen sintáctico de lo que es todo el mensaje del tratado, que es lo que el padre Luciano, con el que muchas veces se inauguraba sus charlas, arrancaba de aquí y empezaba entonces pues a explicar el tratado. Todo se resume en obrar siempre por María, que son las preposiciones de poder, las preposiciones del poder de Dios dado a la Madre Santísima. Todo se resume en obrar por María, con María, en María, para María, a fin de obrar más perfectamente por Jesucristo, con Jesucristo, en Jesucristo y para Jesucristo. Entonces estas 4 prácticas interiores. Entonces, a la par que vamos construyendo las 7 exteriores, que es muy bueno hacerlas, y repito, se tienen que hacer. Es más, dentro de ellas está el Santísimo Rosario. Fíjense que sí será importante hacerlas. Ahora, debemos construir entonces la interioridad con María. Entonces, habiendo hecho esta suerte de paréntesis, volvemos otra vez al contexto en el que nos encontrábamos. Muy bien, en esta comunidad de Éfeso, que es la comunidad mariana por excelencia, y donde el Espíritu Santo le habla a San Pablo y le revela grandes luces sobre la acción dinámica y transformativa. Esto se consigue mayormente en el capítulo 4 de los Efesios. Posteriormente va a cerrar después en el capítulo 6 con la armadura de Dios. Nótese que ese es el último capítulo con el que cierra lo que Pablo escribe a esta comunidad mariana, que es la comunidad de María por excelencia, puesto que esta era la comunidad que se congregaba y se reunía con la Santísima Virgen María, puesto que la Virgen pasó sus últimos días en esta región, en esta zona de Turquía. Hoy en día, a los que han ido a esta zona, a lo mejor se acordarán que ahí existe la Casita de María, es un lugar para peregrinar fantástico, maravilloso. Curiosamente, todos sabemos que Turquía es un país musulmán y sin embargo los musulmanes acuden a este lugar y dejan que se practique la devoción y el culto a la Santísima Virgen María en ese lugar por miles y miles de personas que vienen de todas partes del mundo. Es un hecho curiosísimo porque entonces nos apunta y nos confirma lo que por muchas profecías y por muchas vertientes místicas la Virgen nos ha dicho, que ella es la que traerá la unión y la unidad de la humanidad y de los hijos de Dios y de los hijos de los hombres. Toda vez que la unidad, que es Cristo mismo, todos los miembros de Cristo fueron construidos y armados dentro del vientre de María, que es una de las prácticas exteriores que se deben contemplar y se deben realizar, como ya lo explicaba, la meditación y contemplación del misterio de la encarnación, dogma mayor. Muy bien, entonces en esta comunidad Pablo se encontraba persiguiendo entonces a la iglesia de aquel momento y llega a oídos de la Santísima Virgen María y les hablaba de la figura de la copa de sangre y de la copa de lágrimas. La copa de lágrimas
y la copa de sangre en aquel momento llegó a su tope. Y entonces al llegar a un tope, porque eso tiene un nivel, llega un momento en que se llena y se activa y se desencadena la gloria de Dios. La Virgen llama a su hijo estando en esta comunidad de Éfeso. Ahí se encontraba la madre, todo según como se lo revela la Santísima Virgen a María Jesús de Agreda en esta obra que se llama Ciudad Mística de Dios. Y ahí entonces le revela la madre, se invoca a Jesús y Jesús se aparece ante la Santísima Virgen María y le dice: dime, madre, ¿qué deseas? Y la madre, la Santísima Virgen, le dice a Jesús: mira, hijo, este hombre de Tarso que está persiguiendo y asolando a mis hijos en Suiza. Perdón, se refería en aquel momento, era ya a los hermanos de la iglesia primitiva. Y entonces la madre, que tenía ya operativo, porque este es otro tema interesantísimo también, la iglesia a lo largo de los 2000 años va estudiando, contemplando, penetrando, es decir, el misterio de Dios se deja penetrar, el misterio de Dios se deja descubrir, y deja que entonces los teólogos de la iglesia, hablo de los buenos teólogos, los buenos doctores, no los malos, los buenos doctores de la iglesia, los buenos padres, la patrística de la iglesia, el misterio de Dios se deja penetrar, Él se abre, Él mismo se desvela y deja que el hombre penetre y lo descubra, para que lo revele, para que lo viva, para que lo contemple, para que lo adore. Y entonces, a lo largo de los 2000 años, la iglesia va descubriendo lo que ya era. Porque no es que a partir de ese momento que la iglesia lo descubre, es que el dogma se activa. Ya el dogma existía y estaba operativo silenciosamente dentro de María, pero ya estaba operativo, dinámico dentro de ella. Y la iglesia lo va descubriendo y entonces lo celebra, lo certifica, lo eleva al grado de dogma, lo patentiza, lo certifica. Pero ya estaba operativo dentro de la Santísima Madre. Y así entonces los 4 dogmas que hasta el momento se han declarado como dogmas, y uno que esperamos que en su momento se haga, que es el 5.º dogma de María Corredentora de todos los pueblos y de las naciones. Esto está asociado con una aparición de Ida Piederman en Holanda, Nuestra Señora de todos los pueblos, como ustedes deben saber. Y entonces la Virgen ya tenía operativo el dogma de la omnipotente súplica, la omnipotencia suplicante, la súplica omnipotente, esta que nos habla en el documento de la Lumen Gentium .60 y siguientes, donde dice: a nivel de doctrina, todavía no elevado al grado de dogma, pero ya es doctrina, donde dice que María ha colaborado activamente en el papel de la redención de los hombres. ¿Qué es eso? ¿Cómo es corredención? Pues no es otra cosa que corredención, solo que no ha sido elevado papalmente al grado de dogma. Pero ya es doctrina dentro de la misma iglesia, aunque algunos la ataquen y la persigan. Forma parte, pues, de lo que es vivir también la cruz de la ignominia, de la incomprensión y de la persecución. Y entonces la madre clama a Jesús, y como ya tenía activado el don de la bilocación, María podía bilocarse ya, estar en un lugar en diferentes partes, ya ella tenía todo don, gracia y carisma. Si ustedes que han leído el tratado van al numeral 20 y al numeral 36, ahí el Espíritu Santo, por San Luis, dice que todo don, gracia y carisma, que el Espíritu Santo se despojó de todo lo que tenía y se lo entregó a María. Él se quedó sin nada. El Espíritu Santo se hizo una nada, pero siendo Dios, ¿cómo se hace una nada? Ese es el misterio, que Dios fue más humilde que María, no necesitándola, se hizo totalmente necesitar de ella. Entonces Dios mismo renuncia a ser Dios y se hace esclavo de María. Esa es una figura de la esclavitud de María. Si queremos ser como Dios, es decir, ser como Cristo, pensar como Cristo, actuar como Cristo, movernos como Cristo, los mismos pensamientos de Cristo, otro Cristo caminando sobre la tierra, yo tengo que hacerme esclavo de María. Porque mismo el primer esclavo de María fue Jesús, y Jesús es Dios. Y ese es el modelo para entrar en la vida eterna, haciéndonos esclavos de María. De forma de que, ¿qué acontece en este caso? Acontece que entonces
La madre ya tenía activado todo don, gracia y carisma, le fue entregado a ella y ella lo distribuye como quiere, cuanto quiere, donde quiere y cuando quiere y según como le dé su santísima gana. Lo transmite y lo entrega a los hombres según como lo dice el numeral 36 y el numeral 20 del tratado. Entonces la madre tenía todo don, gracia y carisma ya operativo en ella, que se le dio en dos tiempos de gloria. Se le dio en el primer tiempo de gloria, que fue la Inmaculada Concepción, cuando ella es concebida de forma inmaculada, en ese abrazo de amor que tiene San Joaquín, Santa Ana, donde se abrazan al unísono sin cúpula sexual, porque no hubo cúpula sexual, y se une Santa Ana con Santa Isabel, y en ese momento en que se unen, Santa Ana con San Joaquín, se unen en ese momento, y María es concebida sin pecado en el vientre de Santa Ana. Ese fue el primer momento de gloria, el primer estallido de gloria. El segundo estallido de gloria, que es lo que enseña el mismo San Luis María Griñón de Montfort en el tratado, donde María ya no fue llena de la gracia, porque ella fue llena de la gracia, fue en el momento, en el primer estadio y momento de gloria, que fue justamente en la Inmaculada Concepción. Ahí fue María llena de la gracia. Ya María era llena de la gracia cuando recibe la visitación del arcángel Gabriel. Por eso es la conjugación del tiempo del verbo, porque en la conjugación del tiempo del verbo Gabriel se defiere, se dirige a ella en un estado que ya era, no que María iba a ser, ya era llena de la gracia. Y si observamos y recordamos textualmente las palabras de Gabriel, encontraremos que él dice: oh salve gracia plena, oh salve caritomene, oh María, toda llena de gracia. Dios te salve María, llena de gracia. Es decir, no le está diciendo que va a ser llena de la gracia o que a partir de ese momento se llenará de la gracia. Certifica que ya era llena de la gracia. Esto sucedió en la Inmaculada Concepción. En ese momento, dice San Luis, lo que sucede y opera en la Madre Santísima es otro estallido de gloria, otra ola de unción, otra ola de gloria, única y singular, que solamente y nada más que operó dentro de ella. Y es que entonces dice San Luis por el Espíritu Santo, como lo enseña en el tratado, que María fue en ese momento entonces sobreabundantemente llena de la gracia, más que llenura de la gracia, ahora era sobreabundantemente llena de la gracia. O sea que en el Ave María, sin error teológico ninguno, sin imprecisión teológica ni doctrinal ninguna, sino con total asertividad teológica y doctrinal, podemos decir: Dios te salve María, sobreabundantemente llena de la gracia. Podemos rezar en la salutación angélica de esa forma, sin tener el más mínimo ápice de error teológico, bíblico, doctrinal, exegético o hermenéutico. Dios te salve María, sobreabundantemente llena de la gracia. Y estaremos orando según como lo que el mismo Espíritu Santo le reveló y le enseñó a San Luis María Griñón de Montfort. Posteriormente hay un tercer estallido de eternidad de gloria. Y digo de eternidad de gloria porque María, después que es sobreabundantemente llena de la gracia, como enseña el mismo San Luis María Griñón de Montfort en el tratado, María sigue y siguió llenándose de gloria y de gracia y de Dios mismo hasta la eternidad. María no ha terminado de llenarse de gloria. María no ha terminado de ser sobreabundantemente llena de la gracia. No tiene tope, no tiene medida, porque es Dios mismo dentro de ella. Y como Dios es insondable, inmedible, no tiene medida, no tiene espacio, no tiene dimensión, es infinito. Entonces la infinitud misma dentro de María hacen a María infinitamente el llenarse para toda la eternidad de gloria, de gracia, de gracia, de gracia, hasta la eternidad misma, por siempre, nunca, jamás. Ese es uno de los elementos, o el tercer elemento, de lo que acontece en los tres estallidos de gloria que operaron dentro de la Santísima Madre. Cierro este paréntesis y vuelvo al contexto donde nos encontrábamos. Muy bien, aclarado este elemento, entonces podemos entender que María ya tenía operativo, pues con esto que acabamos de explicar, tenía ya operativo ya en ella,
Ella tenía operativo todos los dones, gracias, carismas, el don de la bilocación, el don de la visión remota, el don de la ciencia, de la sabiduría, los 9 dones del Espíritu Santo que nos habla 2 de Corintios capítulo 9, las 9 virtudes del Espíritu Santo o frutos del Espíritu Santo que nos habla capítulo 5 y capítulo 6 de Gálatas, o también los 7 espíritus del Señor, conocidos como los 7 dones del Espíritu Santo, que nos habla Isaías 11. Todo esto ya estaba operativo de manera silenciosa, porque la iglesia lo iba a ir descubriendo o lo ha ido descubriendo a lo largo de 2000 años, pero ya estaba operativo dentro de la Santísima Madre. Entonces la Madre clama, porque tiene operativo el don de la omnipotencia suplicante. Jesús mismo se aparece y le dice, Madre, dime. Y entonces la Madre dice, Hijo mío, ¿no has visto a este hombre que está persiguiendo a la iglesia? Ha llegado a mis oídos el dolor, el tormento, el sufrimiento. Se ha llenado la copa, hijo, de sangre y de lágrimas. Se ha llenado la copa de sangre y de lágrimas. Hijo. Y entonces Jesús le dice, tranquila, madre, que para mañana es tarde. Ahora mismo voy. Y entonces va rápidamente Jesús, y ahí es cuando vemos que nos relata en el libro de los Hechos o de Actos de los Apóstoles, que es la carta de nacimiento o el registro de nacimiento de la iglesia primitiva o de la primera iglesia, de la primera comunidad, en el capítulo 9 del Acto de los Apóstoles o libro de los Hechos. Vemos cómo se relata la conversión de Saulo de Tarso a Pablo, a San Pablo. Y San Pablo tiene lo que se llama una conversión masiva, una conversión fulminante. Esta conversión masiva, fulminante, que opera en San Pablo, fue producto de la omnipotencia suplicante de la Santísima Madre. Solo la Madre, porque a ella fue entregado ese don, esa gloria. Ya expliqué estos 3 estallidos de gloria que operan en ella. Toda vez que entonces ella tiene esa condición dada por Dios mismo, porque a Dios mismo le dio su santísima gana el hacerlo de esa forma. ¿Y quiénes somos nosotros para decirle a Dios, no, Dios, tú no puedes hacer eso? Dios hace lo que Él cree y le dé su santísima gana hacer, porque para eso es Dios. Y entonces Dios mismo llena a María en ese grado de gloria, y Dios mismo se mete dentro de ella y se deja aprisionar por ella, y entonces la Madre alcanza este don de la conversión fulminante masiva. San Pablo pasa completamente de murciélago a paloma, completamente. De esta forma pasa de ser un ser horrible a ser un hijo de Dios, convertido y transformado por la gracia. Muy bien. Y entonces Pablo nos relata este capítulo 9 del libro de los Hechos. Ya sabemos que cae al suelo, y Jesús sí aparece camino a Damasco. Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Cosa dura es dar golpes contra el aguijón. Justamente, ¿no? Y fíjese esta expresión que usa el mismo Jesús. Le dice, Pablo, estás golpeando el aguijón. La figura del aguijón es la figura del demonio. Recordemos que también en 2 de Corintios capítulo 12, Pablo nos va a ir a hablar, y ahora voy a entrar a explicarles algo muy revelador relacionado con este capítulo 12 de 2 de Corintios. Pablo dice que de cuando en cuando, para que la excelsitud de las revelaciones que le fueron dadas, porque si en el cuerpo, en el espíritu, no lo sé, fue llevado hasta el tercer cielo, y ahí le fueron revelados misterios inefables, indescriptibles, que a ningún hombre es dado poder revelar, porque no hay lengua humana para poderlos describir. Y entonces de tal hombre podría gloriarme, mas no me voy a gloriar, para que nadie piense de mí más de lo que no debe pensar. Muy bien, entonces Pablo dice que para que esa excelsitud de esa revelación, de ese misterio en el que se le permitió entrar en el tercer cielo, no lo fuera a sobreengrandecer o a envanecer de sobremanera, le fue dado un aguijón de la carne, un mensajero de Satanás que lo abofeteara de cuando en cuando. Muy bien, entonces el mismo Jesús usa esa expresión que posteriormente Pablo también va a usar en este capítulo de 2 de Corintios, capítulo 12, y el aguijón de la carne significa mensajero del demonio, ataques del demonio, humillaciones permitidas por Dios.
representará también en aquel momento. Es decir, es la acción de Satanás. Y Jesús le dice a Pablo, Pablo, Saulo, cosa dura es andar golpeándote contra el diablo. Es decir, era como si Dios o Jesús le estuviera diciendo a Pablo, mira, es que te lanzas en los brazos de Satanás y te dejas aguijonear por él. Te dejas inyectar el veneno del alacrán, el veneno del escorpión y el veneno del áspid, de la figura de la serpiente egipcia. Es que te dejas morder por el demonio, pero es que te dejas picar por el escorpión. Entonces la figura de ser aguijoneado por Satanás, porque la figura del aguijón está asociado con un principado, con la operatividad exacta y precisa de un principado demoníaco que produce unos efectos específicos dentro de la iglesia. La figura del aguijón está asociada primeramente con la picadura del escorpión, más que la picadura de la serpiente. Hay diferentes principados demoníacos y cada uno de ellos tienen operaciones destructivas específicas dentro de la iglesia y dentro de la humanidad. En el caso de Pablo, era aguijoneado, como Jesús mismo se lo dice, mira, cosa dura es dejarte aguijonear por el demonio como te está aguijoneando. Entonces Jesús hace referencia a la actividad específica y operativa de un principado demoníaco, que es el principado demoníaco del escorpión. El escorpión está asociado con el agua ponzoñosa, el agua venenosa. Cuando nosotros vamos a los profetas mayores en el Antiguo Testamento, encontramos varias figuras que nos permiten traer luz, iluminación, comprensión de qué significa la acción espiritual o demoníaca del principado demoníaco, de la jerarquía demoníaca del escorpión, o asociada o representada o simbolizada en el escorpión o el alacrán. Muy bien, entonces los profetas mayores nos hablan de que la falsa profecía, el falso profetismo, el fariseísmo, esto mismo que sufre ahora el Papa Francisco. El Papa Francisco sufre la persecución del principado del escorpión dentro del mismo Vaticano. Esta misma persecución que ustedes sufren en Suiza es la misma que está sufriendo también el Santo Padre en Roma. Sufren la persecución del veneno del escorpión. El veneno, que es el agua ponzoñosa, agua venenosa, está asociada con el falso profetismo, la falsa doctrina, la herejía dentro de la iglesia. Esa es la figura de la picadura del escorpión. Entonces Pablo estaba sufriendo las picaduras del falso profetismo. Estoy hablando de Saulo de Tarso. Saulo de Tarso, antes de su conversión, por la que la Virgen María intercede y aboga y alcanza la conversión fulminante, y voy a decir exorcismo fulminante, porque fue una conversión que la podemos entender también como exorcismo fulminante del principado demoníaco del escorpión, que era lo que tenía poseído y aguijoneado a Pablo, o a Saulo en este caso, que es la misma figura demoníaca que tiene poseída, aguijoneada e infectada a esta iglesia corrupta y pervertida que pueden encontrar en su país, y que es figura de la masonería y del modernismo y del relativismo, que también persigue a ultranza al Papa Francisco dentro del Vaticano en Roma. Muy bien, aclarado esto, ¿qué podemos entender? Que es la Virgen la elegida por Jesús, porque solo Jesús oye los ruegos de la omnipotencia suplicante de María para lograr alcanzar un exorcismo fulminante o conversión fulminante de aquellos miembros que se encuentran asolando y persiguiendo a la verdadera iglesia de Cristo. Entonces, aquellos miembros que se encuentran perseguidos por esta iglesia escorpiónica, yo le llamo la iglesia escorpiónica, la iglesia del escorpión de Satanás, porque están llenas de veneno, de falsa doctrina, herejía, mentira, engaño, entiéndase, modernismo y relativismo, que es la forma como los papas lo han expresado doctrinalmente. Muy bien, ¿y qué quieren? Desacralizar la iglesia
y modernizarla y convertir la iglesia en una discoteca moderna. Bueno, muy bien, donde todo el mundo haga lo que le dé la gana, no hay problema. Y después todos al infierno, tranquilos. Bueno, muy bien. Y entonces resulta que Jesús revela todo esto en este episodio de la conversión, y entonces soy yo Jesús a quien tú persigues. Soy yo Jesús a quien tú persigues. Entonces es interesante porque nótese que dice así. Jesús le dice a Pablo, a Saulo, que en ese momento es figura de la iglesia persecutoria, que en ese momento es figura de la iglesia relativista, modernista, desacralizada, que quiere introducir herejías y herejías destructoras dentro de la misma iglesia, abolir la tradición, la doctrina, la doctrina milenaria del Espíritu Santo revelada y entregada a la iglesia. En ese momento Saulo de Tarso es representación de todo eso porque está aguijoneado por el principado demoníaco del escorpión, agua venenosa, agua ponzoñosa, figura del falso profetismo, la falsa doctrina, el fariseísmo demoníaco dentro de la iglesia. Eso, de acuerdo como el capítulo 6 de Jeremías no lo enseña, y el capítulo 23 de Jeremías, donde hace la denunciación de los falsos profetas. Jeremías en estos dos capítulos nos va a hablar del agua venenosa asociada con el veneno del aguijón del escorpión, que es la figura que usa también Jesús para referirse a Saulo, que era el principado demoníaco que lo tenía infectado y poseído, que hoy lo vemos en esto que está operando dentro de la iglesia, la falsa iglesia persiguiendo a la verdadera iglesia. Muy bien, aquí nos acordamos de aquel discurso famoso de San Juan Pablo II en Pensilvania, por allá en el año 78, cuando dice que habrá una guerra y un enfrentamiento final entre la verdadera iglesia y la falsa iglesia hacia el final de los días.